Muy bien, nuevamente nos encontramos aquí para saludarles desde la ciudad de Bogotá. En este momento estamos con el deseo de compartir también la lección de Escuela Sabática. Me encuentro aquí con Lina Marcela Patiño, bienvenida. Gracias, pastor. Y vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de esta lección de esta semana. Misericordioso y buen Padre Celestial, agradecidos estamos delante de tu presencia por las bendiciones recibidas hasta este momento. Gracias por tu protección, por tus cuidados, y en estos momentos, Señor, te queremos pedir la unción de tu Santo Espíritu para la presentación de esta lección. Haz que todas las palabras que hemos de decir sean de bendición y de ayuda, Señor, para las personas que la han de escuchar. Te agradecemos por tu misericordia en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos la oportunidad de continuar el día de hoy con el primer trimestre de este semestre del 2018, que es la batalla de la fe. Hace 8 días hablamos sobre la buena batalla. Hoy vamos a hablar, y hablamos también hace 8 días acerca de lo que tenía que ver con esa buena batalla, del soldado, la estrategia, las armas. Pero también hablábamos del capitán que iba a dirigir esa batalla. Y hoy precisamente el título de la lección de esta semana es el capitán del ejército. Y hay una introducción interesante en la cual quiero llamar la atención a algunos puntos que he encontrado en esa introducción, ¿no? En la introducción nos habla de estar dispuestos o decididos, es la palabra, de obedecer la orden del capitán. Cuando obedecemos la orden del capitán, hay varias cosas que traen el obedecer la orden del capitán. Y una de ellas dice allí que hay gozo genuino cuando obedecemos la orden del capitán. Cuando obedecemos la orden del capitán también trae paz. La paz de Cristo estará en el corazón. Pero hay algo interesante también. Cuando obedecemos la orden del capitán hay descanso. Y también encuentro aquí en esta introducción que cuando obedecemos la orden del capitán trae felicidad. Entonces, qué interesante cuando nosotros miramos estos asuntos, porque cuando necesitamos obedecer órdenes, de pronto no es tan agradable muchas veces, ¿cierto? Obedecer las órdenes. Pero estas órdenes de este capitán es interesante porque esas órdenes trae gozo, trae paz, trae descanso, trae felicidad. Y ya lo vamos a ver en el transcurso de la lección, cómo es que se puede realizar estas bendiciones en cada una de nuestras vidas. El primer subtítulo que encontramos en la lección se llama El capitán imparte órdenes. Y la primera pregunta dice, ¿quién dirige el conflicto espiritual? Bueno, de acuerdo a como lo mencionaba el pastor Humberto en la introducción mencionando la lección anterior, que se mencionaba el capitán de las huestes que dirige y que comanda esto, y de acuerdo a los textos que se presentan acá, podemos ver que es Jesús el que comanda o el que dirige de alguna manera ese conflicto espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús es el que ha tenido que lidiar directamente con Satanás en todo el conflicto, desde la eternidad, al iniciar, al venir, digámoslo así, al crear el mundo, al hombre caer en pecado. Todo ese conflicto lo ha tenido que enfrentar nuestro Señor Jesús. Entonces es por eso que ese capitán es el que dirige de alguna manera o dirige completamente esas huestes que luchan o batallan contra el mal. Muy bien, interesante, ¿no? Entonces, como el texto bíblico también nos dice de Jehová es la batalla, ¿no? O sea que no debemos preocuparnos nosotros, ¿no? Porque a veces nos preocupamos cómo y esto, lo otro, pero ahí dice que Jehová es la batalla, ¿no? O en otra parte dice también el otro texto, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces es interesante. He encontrado una parte en la nota que me llama la atención y es que ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, en la nota nos habla de que debemos avanzar por fe. Segundo, ser agresivos también. Y tercero, tener un estrecho contacto con nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, oír su voz. Es interesante y necesario oír la voz de ese capitán. Y
quinto encuentro en la nota dice mantener el paso del capitán. Así o sea es. que no podemos adelantarnos, no podemos atrasarnos, sino ir al paso del capitán. Esos 5 puntos encuentro en la nota que nos lleva a tener en cuenta nosotros en esa batalla, en esa guerra que tenemos. Entonces necesitamos también trabajar en ese sentido. Y también es de resaltar donde se dice que Dios, o sea, no hemos de ponernos indiferentes o neutrales ante la batalla que se está librando. Acá dice que debemos avanzar por fe, como lo decía el pastor, pero no debemos mantenernos como a la margen de la situación. Debemos escoger el lugar preciso, el momento preciso, asumir las responsabilidades y cumplirlas de acuerdo a la voz de ese capitán que está hablando. Así es. Bueno, entonces ya tenemos preciso quién es el capitán, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿quién representa a ese capitán del ejército del cielo en estos momentos acá en la tierra, pastor? Muy bien. Esta pregunta es interesante, ¿no? ¿Cómo ese quién representa? Cuando nosotros leemos el texto bíblico de San Juan, encontramos de que dijo el Señor Jesús que Él enviaría el Consolador, que no nos dejaría huérfanos, que vendría a esta tierra quien iba a representarle al ir al cielo, ¿no? Pero me llama la atención algo muy bonito en la nota cuando nos dice que el Espíritu Santo es el representante del capitán del ejército del Señor. Ahí está. Entonces el Espíritu Santo es el representante del capitán del ejército del Señor. O sea, en esta tierra y en este momento, ¿quién dirige? Es el Espíritu Santo, porque el representante dice, desciende a dirigir la batalla. Esta parte me llamó la atención de Alza tus ojos cuando dice, desciende ¿a qué? A dirigir la batalla. Es el Espíritu Santo quien está dirigiendo la batalla actualmente. El Señor Jesús fue al cielo, no podía estar en persona así en todo lugar, pero el Espíritu Santo está en todo lugar. Y aquí dice, es el que dirige la batalla. Por lo tanto, es interesante que nosotros podamos estar seguros, pedir también al Espíritu Santo que nos dirija y que tengamos la seguridad de que Él está ahí cerca de nosotros para dirigir esa batalla, es el representante del capitán del ejército del cielo. Exactamente, que no estamos solos, que a pesar de que nuestro capitán no está visible, digámoslo así, tenemos un representante que lo representa de tal manera y con tal exactitud como si él estuviera acá presente. Así es. Bien, vamos a dejar esa primera parte de la lección, vamos a introducirnos en la segunda parte que tiene un subtítulo, dice, el capitán está siempre con su ejército, es el subtítulo. Y la pregunta número 3 dice, teniendo todo el poder y sabiendo que la batalla no será fácil, ¿qué promesa impartió Jesús a sus discípulos? Exactamente, lo que estábamos mencionando anteriormente. La promesa de nuestro Señor Jesucristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, tiene un cumplimiento muy extenso. Desde ese momento en que Cristo lo dijo, iba a estar con sus discípulos en las circunstancias adversas, en las buenas, en la predicación del Evangelio, en la extensión de toda la palabra que iba a ocasionar por la predicación de los apóstoles. Él iba a estar con ellos en todo momento, ¿sí? Un capitán o ¿cómo se le dice? Un general o un coronel, cuando se le designa una responsabilidad y tiene a mando sus soldados, siempre debe estar con ellos, ¿sí? Y asimismo sucede con nuestro Señor Jesucristo. Lo mencionábamos anteriormente, Él no está visiblemente, pero está su representante, está su Santo Espíritu que está con nosotros, y la promesa era que no íbamos a estar huérfanos, que nunca íbamos a estar solos y que siempre iba a estar con nosotros. Por eso, aunque el trabajo de los discípulos iba a ser un poco, digámoslo, difícil o complicado en algunas circunstancias, eso no debía desmeritar de que su capitán o Cristo Jesús iba a estar con ellos. Sí, hay una palabra aquí en la nota que dice, yo no os olvidaré nunca, dice Amén. Esa parte de la nota, dice, yo no os olvidaré nunca. Queridos hermanos, yo creo que esta es la promesa más maravillosa. Amén. Es la promesa del Señor que dice, yo estaré con vosotros, y dice luego, yo no os dejaré o no os olvidaré nunca.
Entonces, aparentemente podemos de pronto decir, no es que estamos solos, luchamos en esta prueba, en esa dificultad, en este momento difícil. Creemos que estamos solos, pero el Señor Jesucristo dice, yo no os olvidaré nunca. Exactamente, hizo una amplia provisión para que nosotros pudiésemos tener la seguridad de que siempre estaría con Amén. nosotros. Amén. Bueno, en respuesta a esas oraciones sinceras y fervientes, ¿cómo interviene el Señor para salvar a sus discípulos? Muy bien. ¿Qué hace Dios? Aquí hay algo interesante. El libro de Proverbios dice, nos dice que aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero me llama la atención, bueno, el versículo también de Salmos dice que el ángel de Jehová es el que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero tenemos un relato bíblico que es conocido y que lo vimos en otra lección de escuela sabática no hace mucho, y es el caso de Eliseo con su siervo, que estaba temeroso cuando se ve rodeado de un poco de ejércitos, de sus enemigos, pero ahora Eliseo le dice que debe estar tranquilo. Y me gustan estas palabras cuando dice, más son no se preocupe, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, aquí encontramos que en respuestas a la oración, a esa oración ferviente, el Señor interviene. Así como intervino para librar a Eliseo en el momento cuando se creía que iba a ser tomado preso, iba a ser llevado para que el rey seguramente lo encarcelara, quién sabe qué otras cosas podía suceder, ahí intervino el Señor. Y es lo mismo como Dios quiere también intervenir hoy con nosotros. Y hay una parte en la nota que me llama la atención muy interesante cuando dice, las fervientes oraciones elevadas con fe. Esa es la clave, para que el Señor intervenga, para que Él esté con nosotros, para que tengamos la seguridad de que no estamos solos, oremos al Señor. Y ahí dice, las fervientes oraciones elevadas con fe. Entonces dice, van a traer al capitán de la hueste del Señor a ese campo de acción. Amén. Y eso fue lo que sucedió en el caso de Eliseo. Él oró y las huestes celestiales estuvieron ahí alrededor para acompañarle. Y hay algo más interesante, dice, si los hombres tuvieran la visión, dice allí, la visión, verían compañías de ángeles, poderosos en fuerzas, estacionados en torno de los que ahora quieren hacernos mal, y están ahí los ángeles, y no solamente uno, sino dice, una compañía de ángeles está cerca de nosotros. Eso no lo notamos nosotros, de pronto no lo vemos, pero no estamos solos en el momento difícil, de dificultad. Dice, si nuestros ojos se nos abrieran como el siervo de Eliseo, seguramente veríamos alrededor nuestro miles de ángeles que están ahí para socorrernos, para ayudarnos, para protegernos, que están esperando la orden del comandante celestial para hacer de que el enemigo no nos destruya, ¿no? Y en la eternidad nos daremos cuenta de muchas cosas, dice de peligros que fuimos librados, de muchas cosas que Dios nos guardó en circunstancias como algunas de esas que pasó Eliseo con su siervo. Ahora entramos en la parte donde corresponde ya a cada uno de nosotros, individual, digámoslo así, a la del soldado como tal. Así es, entonces vamos a ver esa parte que dice espíritu de servicio. Exactamente. Es como el resultado, la experiencia que debemos tener del nosotros. Cristiano. ¿Sí? Y dice la pregunta número 5, ¿qué don desarrollarán los soldados al trabajar en favor de aquellos que se encuentran bajo el estandarte de Jesús? Bueno, y acá entramos en la parte donde cada uno debe de conocer qué don o qué responsabilidad, qué ministerio le ha sido entregado por parte del cielo para el servicio de ese ejército, para el servicio del capitán del cielo. Y ese servicio o ese espíritu, como dice el título de la lección, de esta parte de la lección, es voluntario. Es un servicio voluntario y es un servicio donde cada uno debe desarrollar los dones o los ministerios que le han sido dados. ¿Para qué?
para que pueda obrar o pueda alistarse correctamente en ese ejército y servir de la manera correcta. ¿Sí? Así es. Hay un asunto acá en la nota que dice tanto miembros, laicos, como ministros. O sea, la invitación para ese servicio, que decía Marcela, que es voluntario, debe haber una disposición. Estamos llamados todos, porque habla de miembros, Sí. habla de laicos, pero también habla de los ministros. Entonces, ahí estamos todos invitados a ser parte de ese ejército en el cual el Señor quiere de que nosotros nos alistemos y que nos coloquemos a su disposición. Y hay algo aquí también en la nota que dice: los que son nuevas criaturas en Cristo nacen a un conflicto, a un esfuerzo y a una labor. A eso estamos llamados, queridos hermanos. Estamos llamados a ser parte del ejército celestial, para un conflicto, para una labor, para una tarea especial que el capitán nos quiere colocar a cada uno de nosotros, porque habla de dones, habla de ministerios, habla de operaciones, el texto bíblico, y ahí podemos estar nosotros, y todo esto, cualquiera que sea, debemos administrarlo para el Señor. En la introducción había una parte donde decía que cuanto mayor sea la responsabilidad, mayor debería ser el agrado con el cual nosotros trabajemos para el cielo. Y es ahí donde debemos demostrar también ese servicio voluntario. A veces no queremos tomar responsabilidades, a veces le huimos a lo que nos ha sido encomendado por miedo, por muchas cosas que suceden en nosotros mismos. Pero como lo leía el pastor, los que son nacidos verdaderamente en Cristo enfrentan esos conflictos, aceptan las responsabilidades, son leales, son fieles, se esfuerzan en ese servicio voluntario y cumplen la responsabilidad de acuerdo a cómo está asignada. Así es. Exactamente. Pero entonces hay algo que caracteriza el espíritu de aquellos que siguen al capitán celestial. ¿Y cuál es esa característica, pastor? Muy bien, aquí encontramos en Lucas capítulo 9, 23, y decía todo, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, luego dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Esta es la parte seguramente más difícil para nosotros, ¿no? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Pero eso fue lo que dijo el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí. Dice ahí: si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces esa es la condición, ¿no? Entonces y debe haber una sumisión, una entrega, para poder entonces ser esas personas que estemos ahí sirviendo al Señor. Y hay algo interesante que me llamó la atención aquí en esta nota. Entre varias cosas encuentro aquí que hay bueno, quiero leerlo así textualmente. Dice: para la naturaleza humana hay muchas tareas que serán duras a realizar. Para la naturaleza humana, dice, dolorosas para la carne y la sangre. Y luego dice: este desafío de someter el yo requiere esfuerzo decidido y continuo. Entonces ahí está lo más difícil, porque el someter el yo, la lucha con el yo, con nosotros mismos, es la pelea más difícil, la batalla más dolorosa y más dura que vamos a tener que enfrentar. Porque hace 8 días, la semana pasada mirábamos de que la batalla tiene dos naturalezas, ¿no? No solamente la parte espiritual que tenemos que enfrentar, sino también la parte humana. Nosotros como seres humanos, como tal, tener que enfrentarnos con nosotros mismos. Y aquí encontramos que el someter el yo es la tarea, o es un asunto que se requiere esfuerzo continuo, que es un asunto doloroso muchas veces, porque ahí está lo difícil. De pronto podemos enfrentarnos con otros asuntos, como el caso de Pedro, cuando estaba dispuesto a defender al maestro de una forma o de otra. De morir, dijo él mismo, pero ese yo todavía no lo conocía, ¿no? Y eso fue lo que lo llevó a negar a su maestro. Eso mismo nos puede pasar a nosotros, y necesitamos mirar en cada uno, seguramente individualmente, tenemos que mirar que la batalla más dura, la batalla más difícil es con nosotros mismos, y es someter el yo, someterlo, colocarlo
en las manos del Señor, y que ya, como el apóstol Pablo que dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, que podamos llegar a ese lugar. Exactamente. Esta mañana leía una reflexión que envió alguien al teléfono y mencionaba eso precisamente. Cuando nosotros tenemos que someter nuestro yo, es porque Dios está haciendo algo con cada uno de nosotros, está puliendo nuestra vida de tal manera que nosotros podemos decir, bueno, sí Señor, estoy dispuesto a someterme a eso para poder ver el resultado después. Y eso es lo que quiere Dios. Y esa característica, como lo decía el pastor, de sumisión y entrega tiene que ser constante para poder verse los resultados. Amén. Así es. Y dice acá, hay enemigos que vencer. Exacto. Los cuales quieren conquistar el control de todas nuestras facultades. Y esos enemigos que tenemos que vencer, la pregunta es, ¿cuáles esos enemigos? ¿Cuál es tu enemigo que tiene que vencer, que quiere de pronto controlar esas facultades? Cada uno de nosotros tenemos enemigos. Sí. Y también podemos preguntarnos acá, porque aquí dice que tome su cruz. ¿Cuál es tu cruz? También queda esa parte de reflexión para mirar cuál es esa cruz que tenemos nosotros que llevar, porque dice tome tu cruz, tome su cruz. Entonces esa es la invitación que nos hace esta pregunta. Exactamente. Vamos a mirar un subtítulo más al final de esta lección. Dice, el capitán ha vencido al enemigo. Amén. La pregunta número 7 nos dice, ¿qué anima a aquellos que pelean la batalla? Bueno, y en esta parte hay dos textos interesantes. El apóstol Juan dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el libro de Apocalipsis dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Entonces, ¿qué anima a aquellos que pelean la batalla? Y es como la reflexión, ¿qué bando escogerías tú? ¿Aquel que ya está vencido o el del vencedor? Porque lo interesante aquí es que no es una pelea como cualquier otra, donde se enfrentaban y no sabemos quién va a ganar. No, aquí ya sabemos quién es el ganador, aquí ya sabemos quién fue vencido. La decisión es nuestra, qué lado queremos elegir, si el de los vencidos o el de los vencedores. Porque el texto dice, yo he vencido al mundo. Jesús dice, yo ya lo vencí, lo gané para ustedes. Y ustedes deben hacer la elección de escoger a cuál de los dos, o en cuál de los dos lugares han de estar. ¿Sí? Así es, esa parte que dice, la batalla ha sido ganada. Amén. Hablando del Señor Jesús, la batalla ha sido ganada. Él la ganó. Y aparte de eso, la nota nos habla de que dice, Él ha colocado, plantó el estandarte en las alturas eternas. Cuando yo leía esto me traía a la memoria de pronto los que han subido al monte Everest, ¿no? Y entonces de su país, que ha colocado su bandera de su país, decir, ya aquí estuvo un colombiano, estuvo un ecuatoriano, venezolano, cualquiera de cualquier país, y aquí colocó su bandera, ¿no? Y entonces ha colocado esa señal de que aquí subió alguien de ese país. Y es un asunto de conquista que trae de pronto felicidad a esa persona, y no solamente a esa persona, sino a su país también, de que ahí estuvo un representante de su país. Pero es interesante cuando dice que el Señor Jesús también plantó su estandarte en las alturas, mostrando de que ha sido victorioso, que salió victorioso, que ha vencido, ¿no? Entonces, esto nos anima, ¿no? Y esto nos debe fortalecer en cada una de las luchas que tengamos que enfrentarnos en esta tierra, saber de que tenemos un enemigo vencido, primero que todo, que tenemos un capitán que no ha perdido una batalla. Y ahora depende de nosotros, como dice Marcelo, ahora depende de nosotros de qué lado vamos a colocarnos, ¿no? Si nos colocamos de parte del enemigo que ha sido vencido, o nos colocamos del capitán que ha sido vencedor, para estar seguro también de que nosotros podemos ser más que vencedores con la bendición de Dios, ¿no? Exactamente.
todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Es ahí donde menciona el pastor Humberto, y menciona también, creo que la primera pregunta del capitán, ese capitán que no ha perdido una batalla, que siempre está con nosotros, que manda a sus representantes, que espera de nosotros sumisión y entrega. ¿Para qué? Para establecer o estar del lado del vencedor. Así es. Y hay una conclusión en esta nota adicional que está allí para estudio, y quiero tomar unas palabras de lo que está, algunos renglones. Dice: todos los ángeles celestiales están al servicio de los humildes creyentes hijos de Dios. Amén. Es interesante, de pronto nosotros, y creo que lo vimos en la lección pasada, que debiéramos de estudiar un poco más sobre el ministerio de los ángeles, ¿no? Y esta lección nos muestra eso. O sea, cuando nosotros miramos el ministerio de los ángeles, es un ministerio hermosísimo para con el ser humano, ¿no? Y aquí dice: todos los ángeles están al servicio de los humildes y creyentes hijos de Dios. Y dice: y cuando el ejército de obreros cantan aquí en la tierra los signos de alabanzas, y esto es bonito, dice: el coro celestial, ¿qué sucede? Se une para tributar loor a Dios y a su Hijo. Entonces, hermanos, necesitamos mirar más el ministerio de los ángeles, para mirar y contemplar lo que Dios ha hecho por nosotros y está haciendo con nosotros. No importa las dificultades que tengamos que enfrentar, porque lo vimos, que la batalla no es fácil, tiene sacrificio, tiene abnegación, hay muchos momentos difíciles, como toda batalla, como los soldados que tienen que enfrentarse en diferentes asuntos totalmente crueles, difíciles para sobrepasar y ganar una batalla. Eso mismo es el creyente también. Si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento de prueba, de dificultad en este momento, no te desanimes. Ahí están los ángeles para socorrernos, para ayudarnos. Y tenemos el arma más poderosa, que es la oración, en el cual podemos suplicar a Dios para que, si es posible, como dice el Espíritu de Profecía, todos los ángeles del cielo puedan venir a socorrernos, ayudarnos y mantenernos ahí en esa seguridad de que muy pronto vamos a terminar en este mundo. Ya es poco lo que resta para poder estar en la patria celestial. Amén, así sea, pastor. Dios nos ayude y Dios nos dé su gracia, y quedan invitados para que profundicemos más en esta lección tan hermosa. Vamos a terminar una oración, y vamos también a tener en cuenta, seguramente como lo hemos hecho en nuestros hogares, en las iglesias, la oración por los necesitados, especialmente por el hijo del pastor Daniel García, para que el Señor pueda hacer que, si es su voluntad, hacer un milagro también en él, o también para que fortalezca a sus padres en estos momentos de dificultad. Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos has regalado de poder estudiar esta lección. Esperamos que el estudio también sea de provecho en nuestras vidas, que podamos profundizar más de estos temas tan hermosos que tú nos has dejado. Bendice tu iglesia, bendice también a los necesitados. Colocamos en presente al pastor Daniel, a la hermana Rosalba, y en este momento por su hijo que está allí delicado de salud, tú puedas tomar también su vida, y que se haga tu voluntad también en este caso. Te agradecemos porque tú contestas nuestras oraciones, creemos, y que tú has dicho que si dos se ponen de acuerdo en lo que pidamos, tú nos vas a responder. Te agradecemos por ello y te rogamos tu bendición y tu gracia a cada hijo tuyo, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, agradecemos a todos porque puedan también seguir estudiando esta lección. Agradecemos al hermano Jairo Ochoa detrás de cámara, y el Señor les bendiga a todos. Amén.